G7 is entering a bear its past country. En menos de 2 meses, los 7 dirigentes más influyentes del mundo se reunirán a 100 kilómetros de Iruña para abordar temas de actualidad candente y tomar decisiones a nivel internacional. Para entender el cómo y el porqué de este Eurovisión de la política, tenemos que volver 40 años atrás. Corría el año 1975. Freddie Mercury triunfaba con Bohemian Rhapsody, nacían los Sex Pistols y Steve McQueen protagonizaba El Coloso en Llamas. Pero ese mismo año también fue el escenario de grandes cambios políticos, como la elección de Margaret Thatcher como presidenta del Partido Conservador en el Reino Unido, la independencia de las antiguas colonias de Portugal o la muerte del dictador Francisco Franco. Y en 1975 también nacía el controvertido G7. Se denomina Grupo de los 7, más conocido como G7, a un grupo informal de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es el más importante. Son el conjunto de élites globales en los que van a decidir no cómo mejorar nuestras vidas, sino cómo mantener, digamos, sus privilegios, sus intereses y cómo mantener la máquina del capitalismo que está en estos momentos gripada, cómo darle forma. Lo que ocurre es que seguramente, pese al relato que mantienen de desigualdades y derechos, eso es la prioridad y cómo, digamos, vivimos o cómo mantenemos la vida, la mayoría de la gente no creo que les importe mucho. Representa el pequeño club privilegiado de los 7 principales poderes económicamente avanzados que se reúnen anualmente en la llamada Cumbre del G7. ¿Su objetivo? Oficialmente, analizar el estado en la política económica y las economías internacionales. Oficiosamente, organizar una reunión no oficial, políticamente sesgada y extremadamente costosa entre dirigentes con la ayuda de consejeros ultradiplomados que les mastica todo el trabajo durante el año anterior. Hay una agenda oficial que más o menos es lo que se proyecta hacia afuera, ¿no? Y habla que van a luchar contra las desigualdades, van a mejorar el comercio mundial, van a luchar contra el terrorismo. Bueno, pues desgraciadamente, digamos, bajo ese manto de relato tenemos ver debajo qué es lo que realmente hay vinculado precisamente a este momento crítico que atravesamos, ¿no? Y seguramente en la agenda no estará más que cómo generar ese crecimiento económico, cómo hacerlo a costa de los pueblos más desfavorecidos. Abordar una nueva agenda para el capitalismo del siglo XXI. Y ahí, aunque sabemos también que todas tienen ese objetivo, también sabemos que tienen agendas políticas particulares, porque Estados Unidos defiende un modelo y las potencias europeas defienden otro. Entonces, eso también va a estar ahí sobre la mesa y va a ser interesante ver cómo logran, pues a ver quién logra imponerse sobre quién. Este año, ¿quiénes acuden? Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Representan entre ellos el 40% del PIB mundial, pero solo el 10% de la población internacional. Muy representativo no será, ¿verdad? La Unión Europea también cuenta con representación política, pero en 2014 Rusia es excluida del grupo político tras la anexión de Crimea, un territorio muy controvertido. Este año los miembros del G7 se juntarán en Biarritz, Euskal Herria, del 24 al 26 de agosto, en pleno periodo de vacaciones de verano, y en lugar del tradicional mes de junio, a petición del señor Emmanuel Macron, cuando la zona suele registrar récords de visitantes y una gran actividad turística local. Hay una ofensiva capitalista muy fuerte, es decir, si durante un tiempo se ha permitido que ciertos espacios estuvieran fuera de la lógica del capital, servicios públicos, estado del bienestar más o menos fuerte, en estos momentos, en un momento de crisis, van a ir a por todas, digamos. Hay una ofensiva mercantilizadora muy fuerte y todos esos sectores están un poco en los bienes naturales, están en un momento crítico. Además, vivimos un momento de colapso ecológico prácticamente, o sea, el cambio climático no se va a cumplir las expectativas de Brasil ni los objetivos marcados, eso va a generar muchos más desplazamientos forzados de mucha población en el mundo y se están agotando también las fuentes de energía fósil y muchos materiales. ¿Qué supone el G7 a nivel logístico? Una operación faraónica de seguridad absoluta del lugar
la protección de los representantes políticos y de su delegación, así como la acogida de cientos de periodistas de todo el mundo. Bueno, el porqué de la elección de Biarritz pensamos que tiene un poco también que ver o mucho que ver con una decisión de Macron, del presidente francés, y un poco también unido en su política centralista, en su política jacobina del Estado francés, también de hacerlo en Euskal Herria un poco pues, para reforzar la idea de centralismo del Estado francés. Y también a su vez un poco pues para intentar hacerle de alguna manera de contrapeso o de frente pues a las ansias de derecho a decidir, de derecho a libertad o de cumplimiento de derechos de los distintos pueblos que hay en Iparralde, pues un poco también como para hacerle frente a ese sentir, ¿no?, que puede tener la población de Iparralde. El sistema ha pensado ya un sistema de blindaje de Biarritz, de Bayona, digamos, en el que se cierra el aeropuerto, se cierra la playa, incluso se cierra la estación de autobuses, 15.000 policías y cuerpos de seguridad allí para generar esa seguridad para que estas élites se reúnan y por tanto pues esa parte del bloqueo va a ser complicado, ¿no? A nivel mundial, la idea de los dirigentes es hacer posible y sobre todo visible una macro reunión del tipo «Somos 8.000 millones, tenemos que comunicar». Pero como ya lo hemos dicho, representan apenas una parte mínima de la población mundial. Si bien algunas medidas del G7 respondieron a urgencias económicas o medioambientales, como por ejemplo el Acuerdo de París de 2015, son muy pocas y no proporcionales a los gastos y costes financieros que generan cada año. Para este año, el Estado francés se fijó 5 ejes de debate: la lucha contra las desigualdades de género, la protección medioambiental, la creación de políticas económicas y comerciales más igualitarias, las acciones de prevención y contra el terrorismo y la explotación y uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Hemos dicho que los temas que se van a hablar es la posible recuperación del TTIP, del Tratado entre Europa y Estados Unidos, el control personal por las grandes empresas digitales, ¿no?, de nuestra vida y de nuestros datos. Eso tiene un efecto directo en nuestras vidas. Al final vamos a estar más controlados por el Estado y por las grandes empresas. La influencia diaria tiene que ver con que van a seguir profundizando en sus políticas neoliberales, lo que va a suponer para la clase trabajadora un retroceso en sus derechos. Van a profundizar el tema de la privatización de los servicios públicos, el tema de las grandes fortunas, a los grandes ricos les van a perdonar todo el tema de los impuestos y a la clase trabajadora le van a hacer repercutir todo el tema de sus políticas. Y a nivel genérico es continuo retroceso en los derechos civiles, derechos políticos y los derechos laborales. Sin embargo, y a lo largo de su existencia, estos encuentros han sido contestados por movimientos altermundistas que cuestionan la legitimidad del G7 y acusan a sus miembros de querer dirigir el mundo en desprecio de otros países, con el fin de imponer, según ellos, una política de inspiración neoliberal. Recordamos la concentración contra la cumbre de la OMC de Seattle en 1999 o contra la del G8 de Génova en 2001, que provocaron la muerte de un joven militante. Este año, la plataforma G7ES organiza una contracumbre del 19 al 26 de agosto. Y por tanto yo creo que esa respuesta es importante, ¿no? Creo que meter el tema del G7 en la agenda, ¿no?, prepararnos para ese 24 al 26 de mayo en la cumbre y los días anteriores a la contracumbre es una cuestión importante, ¿no? El 13 de julio está previsto una manifestación en Bayona a la que creo que todo el mundo debemos acudir. También previamente hay como gesas piegunas en diferentes territorios que también es importante calentar motores. Y para ello usarán la lucha de las ideas como la educación popular, la práctica de la militancia, pero también movilizaciones de masas o desobediencia civil. ¿Cómo hacerle frente a este tipo de grandes cumbres? Pues en primer lugar, acudiendo a las movilizaciones que a nivel local, a nivel de Rialde, a nivel de Euskal Herria se vayan a convocar, acudiendo a la movilización que se plantea en Biarritz el 13 de julio, una gran manifestación, y luego de por sí que duda tiene el acudir el 24, 25 y 26, pues acudir a Biarritz
hacerle frente. Sin embargo, hasta ahora, ni la plataforma ni los ayuntamientos de los municipios costeros encontraron un acuerdo sobre el lugar de esta manifestación, pero lo cierto es que genera inquietudes para los vascos de ahí y de aquí.